un resumen de los capítulos que hemos visto hasta ahora de, mm, de Romanos, porque digamos que los primeros capítulos de la carta a los romanos son las bases de todo el tratado, todo el libro como tal, toda la carta como tal, la epístola. Entonces, no quiero que pasemos estos 4 capítulos, pues, de una manera somera, sino que nos detengamos en un análisis profundo de estos 4 capítulos, para lo cual yo he rescatado algunos aspectos fundamentales que el apóstol Pablo quiere resaltar de la carta, de la epístola. Y el primer aspecto fundamental que el apóstol está resaltando es que toda la humanidad, y lo que está tratando de decir él en el capítulo 1, capítulo 2, que toda la humanidad está atrapada en el pecado y necesita ser redimida por Jesucristo. Eso lo resume en Romanos 3:23, ¿verdad? Romanos capítulo 3 versículo 23, que lo conocemos de antemano, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si recontamos un poquito el contexto del libro, el contexto, digamos, cultural, histórico, en el cual se mueve la carta, decíamos que era un público judío y era un público gentil. O sea, primera carta que el apóstol escribe a estos dos públicos. Y había una pugna entre estos dos públicos en la iglesia, había una división porque los judíos decían que solo se podía salvar a través de la ley y los gentiles romanos en este caso no querían seguir esas leyes judíos, no querían ser judaizados. Ellos se movían más por su conciencia. Pero el apóstol les aclara que ni por la ley ni por la conciencia iban a ser aceptados por Dios, que simplemente toda la humanidad estaba atrapada en pecado. Y el capítulo 2 recuerda que le dice a los judíos: ¿quiénes son ustedes para que juzguen? ¿No saben que juzgando a otros se condenan a sí mismos? Entonces, eh, eh, el apóstol deja muy claro de que todo ser humano está atrapado en la red del pecado. No hay ninguno que pueda decir: yo no he pecado de alguna manera. Todos, absolutamente todos. El segundo digamos, principio importante que el apóstol resalta en estos primeros capítulos de la carta a los romanos es que eh, la redención eh, digamos, la redención del pecado nunca se podrá alcanzar a través de la obediencia a la ley. En el capítulo 3 versículo 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, el deja muy claro particularmente a los judíos, que ellos decían que por la observancia de la ley ellos eran aceptados ante Dios. Y le dije: no, 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 no. Ta- la única manera de ser aceptados ante Dios es por nuestra fe. En tercer lugar, tercer principio que yo resalto resumiendo estos primeros capítulos, dice que solo Cristo y su muerte y resurrección podrán rescatarnos de la condenación que nos espera. Solo Cristo puede rescatarnos. Es la única manera que nosotros tenemos de ser redimidos del pecado. Ni por la ley, ni por la conciencia de los gentiles, solamente Cristo
podría, por su sacrificio en la cruz, rescatarnos de la muerte eterna. En cuarto lugar, Dios es Dios de la humanidad. Ese es el, el, el principio fundamental de esta carta. Dios es Dios de la humanidad. Dios no es Dios de los judíos, Dios no es Dios meramente de los gentiles, Dios es Dios de la humanidad. Miren lo que dice el 3:29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Amén. O sea, el apóstol está tratando de darnos una idea universal de Dios. Hasta aquí, Dios había sido visto de una manera meramente o exclusivamente de los judíos. Pero ahora el apóstol dice, no, Dios no es el Dios que nosotros creemos, un Dios universal, no es el Dios de los judíos, es el Dios de los gentiles, es el Dios de todo el mundo. Dios es Dios de todos. Y por ahí más adelante dice, Dios no hace acepción de personas. Amén. Dice él. Y digamos que, por último, en cuanto a estas premisas que saqué de estos primeros capítulos, el apóstol nos dice, la fe es el único medio por el cual somos justificados. La fe es el único medio por el cual somos justificados. Veamos a ver si el 3:30 nos ayuda, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, solo por la fe somos justificados. Ojo, porque yo me encontré un, buscando, estudiando esta semana estos primeros capítulos de Romanos, me encontré un escrito de Martín Lutero, escrito en 1700, o sea, ya varios siglos atrás. Y Martín Lutero dice, asumí que la justicia de Dios era aquella que llevaba a pagar por el pecado y por las faltas. Solo entendía la justicia de Dios por medio del castigo. Y dice Lutero que pasó noches y noches que no podía dormir, que esto le, le pesaba en el corazón de una manera tan tremenda que el ser humano estaba en una situación de desventaja ante Dios, porque él veía la justicia de Dios solo relacionada con el castigo de Dios. Pero dice que hasta que cuando empecé a leer Romanos, dice Martín Lutero, mire la importancia de esta carta que nosotros estamos estudiando. Esta carta que nosotros estamos estudiando es de tal importancia que dio origen a la Reforma Protestante. Dio origen a siglos y siglos de ceguera espiritual. Esta carta abrió los ojos de la iglesia que estaba en tinieblas, que no conocía a Dios, a pesar de que tenían la palabra de Dios. Martín Lutero dice que cuando él se le reveló a través de Romanos la justicia de Dios, entendió que la justicia de Dios, aquella por medio de la cual la gracia se hacía manifiesta. Y dice, y por la misericordia de Dios nosotros podríamos ser salvos. Entendió la justicia de Dios como, no como un castigo y no como un enojo de Dios, sino como una justificación por la fe. Y dice, justificados pues por fe. Escribe
el apóstol en la carta. Y a partir de ahí, entonces volvían a ser, dijo Martín Lutero. La lectura de Hebreos me llevó a nacer de nuevo, me llevó a entender de que si la justicia como el castigo de Dios se manifestaba en mí, estaba en una actitud de desventaja y todo ser humano estábamos en una actitud de desventaja. Pero cuando entendió la justificación por la fe, las puertas del cielo se abrieron. No, oiga bien lo que dice, no solo para mí, sino también para miles y millones de personas que quieren acercarse a Dios. O sea, esa fue una revelación profundísima a través de Romanos. La carta a los romanos le dio a Martín Lutero las bases de las 95 tesis y de los 5 principios de la sana doctrina. Usted recuerda que los 5 principios de la sana doctrina son solo scripture, que es solo creemos que la única que tiene autoridad y poder es la Biblia. Ningún escrito humano o ningún escrito de algún teólogo reconocido o de un santo padre o de un personaje muy ungido tiene el valor que tiene la Biblia. La Biblia para nosotros es la única fuente de revelación. Solo escrito, soli fei, solo la fe en Jesucristo es el vehículo que nos lleva a la salvación. Amén. Sol, solo Cristo, solo el sacrificio de Cristo es suficiente para que nosotros podamos entrar a la gracia de Dios. Solo Cristo, solo y gracia, solamente por gracia somos salvos. La gracia es lo único que nos salva, no hay otra cosa. Y soli gloria Deo, solo a Dios revelado en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, podemos dar toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Esos 5 principios surgieron de esta carta. O sea, los 5 principios que rigen la iglesia cristiana surgieron de este libro. No estamos estudiando cualquier libro. Estamos estudiando un libro sumamente importante, sumamente valioso para la teología cristiana, sumamente valioso para la humanidad. Cualquier persona que nos puede estar escuchando en cualquier parte del mundo puede entender que Romanos revela cómo Dios nos salva, cuál es su propósito, cuál es su plan para cada uno de nosotros. Y además, eh, saqué algunas palabras clave. Lógicamente que ahorita voy a abrir micrófonos para que usted también me ayude en estos 3 capítulos. ¿3 capítulos hemos leído? 4. No recuerdo, creo que hasta 4 leí. Palabras que encontré, palabras claves de estos primeros capítulos. La primera palabra que encontré clave aquí es gracia. Gracia. Usted tome nota si quiere. Gracia. Se encuentra 136 veces en el Nuevo Testamento, mayormente usada por el apóstol Pablo. Palabra gracia. La palabra gracia viene de la palabra griega caris, del mismo término de carisma. Caris o cariz, ¿cierto? De carisma. Y significa un don otorgado. Un don otorgado. Esta palabra se usaba en la justicia romana, en la cual cuando el emperador daba una libertad a algún reo que se merecía la muerte o se merecía la cárcel, usaban la palabra caris, gracia, que era un don otorgado.
pero también significa benevolencia. Es producto de la benevolencia de Dios. Expresa que Dios es bueno. Amén. Yo por aquí tengo a Priscila que me está llamando. Entonces, eh, la palabra caris o caris, gracia significa benevolencia, pero también significa regalo inmerecido. Es un regalo que no nos merecemos, ¿verdad? Eso significa gracia. Ahora, no es un premio. La gracia no es un premio, es un regalo. Porque es que tenemos muchos problemas hoy en la iglesia porque queremos hacer cosas para ganarnos el favor de Dios o ganar el premio de Dios. Pero definitivamente es un regalo inmerecido, no es un premio. Amén. Es básicamente eso. La segunda palabra que encontré es fe. Se encuentra 577 veces en los escritos de Pablo, fe. Y la palabra fe aquí, en el contexto que le da el apóstol Pablo, significa que la fe es un vehículo que nos lleva a la salvación. La fe no es un fin en sí mismo, sino un vehículo. Y él lo expresa muy bien en Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Y expresa cómo es un vehículo. Él dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, la fe es un vehículo que nos lleva a Dios por medio de la fe. Y es interesante porque la fe la puede tener cualquier persona. No es ni por plata, ni por obras, ni por capacidades, ni por habilidades, ni por inteligencia, porque entonces sería exclusiva de alguno. Cuando a mí me dicen un niño especial, un niño con un síndrome de Down o un niño con un autismo avanzado, un autismo severo, o un niño, una niña con una problemática de entendimiento, ¿puede ser salvo? Ese sí. Sí, porque a pesar de su síndrome, a pesar de su retardo, a pesar de su Alzheimer, de su alcohol que pueda tener la persona que tenga, puede tener fe. La fe no es exclusiva de alguien inteligente, capaz y hábil. La fe la puede tener hasta un niño. Amén. Un adulto, cualquier persona. O sea que la fe en ese contexto es un vehículo muy importante que nos lleva a la presencia de Dios. Tercera palabra, revelación. Revelación. El apóstol usa la palabra revelación. Y dice que la revelación es una iluminación que Dios hace al ser humano. Le revela su voluntad. Y Mateo 11:27 nos habla precisamente de esa revelación. Mateo 11:27. El Padre revela al que Él quiere y como quiere. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. O sea, la revelación la da Dios y la da Jesucristo a cada uno de nosotros, como quiere, donde quiere. Dios en un momento te revela algo. Dice que la revelación es como quitar un velo, como quitar una visión borrosa. En un momento,
y yo no sé cuántos de ustedes recuerdan que antes uno tomaba las fotos en un rollo que se, que se velaba, decía uno, se veló, y uno tomaba un rollo de 36 fotos y le salían 3, 4 foticos por ahí. Bueno, y las demás no, se velaron. ¿Se acuerdan de eso? Solo se revelaban perfectamente las que entraba perfectamente la luz, la que uno tomaba bien. Claro, el fotógrafo profesional sabía cómo, pero uno como era un fotógrafo amateur, gracias a Dios por las cámaras digitales, porque ya no se revela ni una. Lo único es que uno borra las que quedó feito, las que no me gustan porque no me gustó ese ángulo. Entonces uno las borra. Pero, pero la revelación es una visión que Dios da, una visión maravillosa. Otra palabra clave, cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad. El eterno poder de Dios y su deidad. ¿Qué quiere decir el eterno poder de Dios y la deidad? La deidad definitivamente es la manifestación de un Dios universal, de un Dios grande, poderoso, de un Dios creador del universo. Esa es la deidad. Luego tenemos otra palabra muy recurrente ahí que es la ley. La ley se refiere a la ley de Moisés, pero también se refiere a algunas leyes que nos muestran Levítico, en Deuteronomio. Habían todo tipo de leyes. Nos usa la palabra judíos para referirse al pueblo de Dios. Nos usa la palabra gentiles para referirse a los que no son judíos. En cierta manera, nosotros somos gentiles, ¿verdad? Usa la palabra justificados. ¿Qué significa la palabra justificados? La palabra justificados precisamente es que Dios toma nuestro lugar y nos hace justos, justos para Dios, ya no justos en el término que entendía Lutero, que era castigo, sino justificados en el sentido de que Jesucristo justificó nuestros pecados. Y la última palabra que encontré clave aquí, para si usted tiene algunas palabras y quiere comentarlas, si quiere también aportar, es la palabra propiciación. Es que nosotros ahí leemos la Biblia y la vamos leyendo así. ¿Qué significa la palabra propiciación? Y dice, la propiciación es un acto por el cual se apaga o se mengua la ira de Dios. O sea, acto por el cual se apaga o se mengua la ira de Dios y se obtiene su favor. Ese es el término propiciación. O sea, la ira de Dios se descargó ¿en quién? En Jesucristo, ¿cierto? En la cruz del Calvario. Toda la ira se descargó sobre él. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz, dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque toda la ira de Dios estaba sobre él, toda la ira que usted y yo merecíamos estaba sobre Cristo. Él estaba recibiendo todo el pago por nuestro pecado. Claro, en ese momento de tuvo que haber sentido lejos de Dios. Usted cuando peca se siente lejos de Dios. Uy, uno se siente, pero poco menos que una cucaracha. Porque el pecado ¿qué? Nos aleja de Dios, ¿cierto? Y en ese momento Jesús sintió todo y él estaba haciendo un acto de propiciación, un acto por el cual estaba apagando, estaba menguando, estaba asumiendo toda la ira de Dios sobre él. Ojo, porque este término de chivo expiatorio, recuerden que es un término que viene del Antiguo Testamento, de que a través de un animal, pues se hacía la propiciación de los pecados. Toda la ira de Dios estaba sobre ese animal y se consideraba
eh, que ese animal era la propiciación por el pecado del pueblo. Por eso Jesús se constituye en el Cordero de Dios, porque ya no es el modelo del Antiguo Testamento, sino que ahora recae sobre él. Y la psicología moderna es interesante, usa el término chivo expiatorio. Y usa el término chivo expiatorio porque a mí me llamó la atención cuando una profesora de psicología dijo, bueno, hoy vamos a analizar en la familia el chivo expiatorio. Y yo dije, pues, esta mujer o es cristiana o por qué toma ese término, ¿verdad? Yo la dejé hablar y ella dijo, el término chivo expiatorio significa que en psicología, que en una familia, cuando hay una persona que tiene problemas, sea un padre alcohólico, sea un hijo drogadicto, sea una hija rebelde, todos los problemas se los digamos a esa persona. O sea, la convertimos en el chivo expiatorio. Y, y entonces dicen, es que todos los problemas que tenemos en esta casa es porque tenemos un padre alcohólico, o un hijo drogadicto, o una hija rebelde, o una madre que no entiende, o es todos los pecados los vaciamos en esa persona. Y ese es este concepto de la propiciación, es que toda nuestra maldad fue vaciada en Cristo, fue absorbida por Cristo en la cruz. Y eso hace precisamente que nosotros, pues, eh, seamos justificados por la fe. Hice un resumen y me demoré un poquito, qué pena con ustedes haciendo ese resumen de estos primeros capítulos, pero estos primeros capítulos son la base de la carta. Y estos conceptos que tiene el apóstol aquí y que está tratando de defender son fundamentales. Por eso, si usted quiere aportar algo aquí o tiene alguna palabra clave o versículo clave dentro de los capítulos que hemos leído que quiera aportar y explicar, puede abrir su micrófono, levante su mano así, porque es que si la levanta acá yo no soy muy bueno para leerla. Entonces, vamos a mirar. Andrés puede abrir su micrófono y hacer. Me llama mucho la atención eso, cuando hablaste de que la fe es un vehículo, ¿cierto? O sea, por medio de la gracia, a través de la fe, podemos alcanzar la salvación. O sea que nosotros seríamos como un motor, ¿sí o no? Y tendríamos que estar convencidos de que por medio de la fe, que es el combustible, ese motor va a funcionar, ¿ya? Ese motor va a funcionar y por ende el vehículo tiene unas llantas, bueno, tiene un timón y todas esas cosas. En este caso, como nosotros somos el vehículo, también tenemos que tener la fe suficiente para que el autor de la fe, como lo dice por allá en Hebreos, sea el que tome el timón, ¿cierto? El que tome la dirección y pueda llevarnos hacia la estatura de la plenitud del varón perfecto, que es Cristo Jesús, ¿ya? Lo veo como de esa manera y me llama mucho la atención esto, porque uno lee los versículos, lo que usted está diciendo, y uno no tiene en cuenta qué es la propiciación, qué es la fe, del concepto que ya tenemos, no tiene en cuenta acerca del concepto de la gracia realmente como es, de todo lo que se derivó a través de esto, todo lo que nosotros podemos absorber. Entonces, muchas veces por ignorantes desechamos la gracia de Dios, ¿ya? Porque no en vano está en el Antiguo Testamento cuando dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón y porque el pueblo por falta de conocimiento perece, ¿ya? Entonces, me gustó eso del timón, del vehículo, ¿ya? Eso es algo que uno todos los días tiene que alimentar. Básicamente es eso. Aún Andrés es interesante porque mira que la fe no es un fin en sí mismo porque el impío también tiene fe Tiene fe. y mucha fe.
¿verdad? Si usted habla con un católico, muchas veces tienen hasta más fe que nosotros, pero su fe no está puesta en quien debe estar. O sea, en cierta manera ahí su fe no lo lleva a ningún lado. La fe no es el fin. La fe no es el fin. Por eso decía eso, que si direccionamos bien nuestra fe, o sea, nosotros seríamos como ese motor y también están las ruedas, y entonces el Espíritu Santo sería como un combustible y el chofer sería Jesús, ¿ya? Imagínate. Si direccionamos la fe directamente donde es, yo le puedo tener fe a que yo vendo 5 guitarras y ahí me gano algo, ¿cierto? Sí, Pero si yo le tengo fe a Dios, yo sé que no solamente voy a vender 5 guitarras, sino que todo el tiempo voy a vender no solamente guitarras, sino que voy a vender muchas cosas más. claro. Entonces, es que yo coloqué al verdadero timón, al verdadero conductor, perdón, que es Jesús. Amén. Y eso es todo. Amén. Así es. Así es. Eh, 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 he visto particularmente en las redes mucho que personas dicen, yo creo en esto y me ha resultado. Y entonces uno dice, bueno, si lo sanó, si lo sanó la Virgen del Carmen o lo sanó el agua bendita o lo sanó esto, entonces, ¿qué objeto tiene de que yo tenga mi fe en Dios? Dice, no, es que el fin no es la fe. La fe es meramente el vehículo. Y, y Dios nos ha dado la capacidad de tener fe a todos. A todos nos ha dado capacidad de tener fe. Amén. Y, y uno puede tener fe en muchas cosas, pero en últimas, la fe genuina, la fe bíblica, solo puede estar puesta en Dios. Y la Pastor, fe que qué pena, salva. digo algo cortico que me acordé de una serie que me estoy viendo. Sí. Rápido, no me demoro ni un minuto, porque sé que otros van a hablar. Pastor, es que estoy viendo una serie de Génesis en una película. Y me llama mucho la atención la historia de Jacob cuando Labán lo quiso explotar, Ujú. cuando lo quiso explotar su suegro, ¿cierto? Sí. Entonces, él le pidió a Dios, y mire que él lo enfocaba como en lo que uno quiere ver. Si usted quiere ver esas ovejas manchadas, van a salir manchadas. Y él hizo un truco que fue guiado por Dios para que las ovejas salieran manchadas. Estaban enfocadas todo el tiempo en las franjas de colores, en las franjas oscuras y en las franjas negras, por decirlo de esa manera. Entonces, ahí cae lo que dice usted de que muchas veces la fe está puesta. Yo he creído tanto en esto que se me dio, ¿ya? Porque estoy enfocado en eso. Pero ya sabemos el trasfondo de lo que, porque fue Dios quien realmente se lo reveló a él. ¿Ya? Claro, claro, es verdad, es verdad. Es verdad. Muy bien. ¿Alguien más quiere enfatizar en alguna de las palabras clave o versículos claves que ha resaltado del capítulo 1 hasta el 3 que hemos estudiado? ¿Sí? ¿Nadie más? ¿Todo quedó claro? La hermana Livia hasta que se habla. El hermano Luis. Pastor, la hermana Zulma. Ah, la hermana Zulma. Bueno, la hermana Zulma y luego el hermano Luis. Abra los micrófonos, hermana Zulma. Bueno, algo que me llamó la atención es como un aporte, ¿no, pastor? O si algo me corrige, pero me pareció interesante una vez que escuché sobre cuando se tocó lo del cordero, que Jesús es el cordero de Dios o nombrase algo del cordero inmolado. Eh, Hace tiempito escuché sobre que porque que en los pesebres, por lo general, acá siempre nos lo dieron como una cultura de que están lleno de animalitos, en un lugar normal, pues una pesebrera y todo eso. Pero resulta que la pesebrera tiene un significado más, tiene un trasfondo más especial. Se decía que en las pesebreras solamente se hallaban
los animales que iban a ser sacrificados solamente. Entonces yo ve, ahora sí tiene sentido porque Jesús nació en un pesebre y ya entiendo por qué a él le decían el cordero, porque en sí él ahí está representando que él le iba a ser en un futuro, iba a ser Sacrificado. crucificado. Mm, Tremendo. Entonces me pareció interesante porque siempre nos han dado la cultura de que la pesebrera es donde, como una granja, meten animalitos y nació Jesús allí porque no había otro lugar. No, pero había un propósito y había un trasfondo, una simbología que Jesús por algo se llama el Cordero de Dios, porque Amén. prácticamente nació en una pesebrera y ahí por lo general los animales eran separados para el sacrificio. Eso me pareció súper interesante. Amén. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. ¿Alguien más tiene un aporte digamos, de las palabras claves que hemos resaltado aquí en el... hermano Luis iba a decir algo. Bueno, lo que iba a comentar nada más que cuando una vez se pregunta, ¿no? Cuando dice, ¿por qué no juzguéis a los demás o no hagas esto porque Él es el santo o porque Él es esto? Cuando verdaderamente a veces uno, si aprende bien lo que es la palabra de Dios, cuando dice que no hay justo ni siquiera uno, entonces uno tiene que empezar a analizar uno, ¿no? Porque por qué criticas al ungido o al profeta tanto, a esto? Cuando verdaderamente, cuando la palabra es bien clara, acá dice, no hay justo ni siquiera uno. Sí. Si lo Sí. leemos cada uno, como está escrito, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien Dios. busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Sí. Y eso era lo que le estaba diciendo a los judíos, porque los judíos estaban criticando a los romanos, Ujú. porque estaban diciendo que por ellos tener la ley, pues eran superiores, ¿no? Sí, Y lo que hace el apóstol Pablo es que nos pone a En el todos mismo, en el mismo ujú, nivel. en el mismo Y, lugar. y la semana pasada decíamos algo importante. Hay que hacer una diferencia entre nuestra hermana Mónica hacía esa pregunta. Hay que hacer una diferencia entre el juicio y una crítica o una exhortación, porque de todas maneras todos necesitamos ser exhortados. Y la Biblia nos llama a exhortarnos. Y muchas Ujú. veces uno hace algo malo y alguien lo exhorta. Claro, hay hermanos que son exhortativos a toda hora. Todos lo exhortan, ¿verdad? Pero nosotros, y lo que la predicación es una exhortación. Ahora, la predicación de la palabra no, cuando un pastor predica la palabra, no debe partir desde el principio de que yo estoy bien y ustedes están mal. Porque la palabra primero Dios me la dio a mí y yo tengo que examinarme a la luz de la palabra si yo estoy bien o no estoy bien a la luz de esa palabra. Yo ayer hablaba de algo muy interesante que Dios nos hace. Dios es maravilloso, hermanos. Dios nos da una revelación, Dios nos da una palabra. Y, y en cierto momento Dios nos va a demandar esa palabra. Si Dios te va a hablar, si Dios te habla de la fe, ten en cuenta que en la semana o en el transcurso de este tiempo tú vas a tener una experiencia que tu fe va a ser probada. Porque, porque es que esto aquí no es yo estoy bien y ustedes están mal. no, Aquí está, aquí el asunto es que todos tenemos una experiencia y todos estamos viviendo un, un, una vida de, de santidad que Dios está labrando y necesitamos ser exhortados unos a otros. Hay una historia, si alguien más tiene les voy a contar una historia que es un poquito larguita la historia, pero vale la pena de, de, de una mujer que se llamaba Corrie ten Boom. ¿Alguien ha escuchado de Corrie ten Boom? Corrie ten Boom fue una mujer alemana que durante la Segunda Guerra Mundial ella y su familia escondían judíos en su casa, en el sótano de su casa.
el basement, que dicen en Estados Unidos. Ella escribió un libro que se llama El Refugio Secreto. Si usted quiere leer el libro o ver la película, porque ahora es más fácil ver la película de Corrie ten Boom y su familia, el Refugio Secreto, ellos escondían estos judíos en el sótano para protegerlos, porque ellos eran cristianos. Y ellos fueron descubiertos porque iban y compraban en la tienda, iban y compraban más de la comida que supuestamente necesitaban. Era una familia, 2 mujeres, 2 hijas, padre y madre. Y entonces ellos los empieza a seguir la Gestapo y se dan cuenta que en su casa tienen escondidos algunos judíos para protegerlos de ser asesinados. Entonces ellos son llevados a un campo de concentración junto con, los judíos. Y en ese campo de concentración, Corrie ten Boom vio cómo fusilaron a su papá y su mamá delante de ella. Fue una experiencia desgarradora para ella, una mujer cristiana, pero no solo eso, sino que su hermana muere en el campo de concentración de neumonía por el frío que se daba en esos campos de concentración. Y ella fue la única sobreviviente, pero no contenta con esto, ella era violada por un soldado alemán. Todos los días iba a su celda y la violaba. Para una mujer cristiana o para cualquier mujer eso era una experiencia desgarradora, denigrante, eh, durísima. Ella se sentía sucia, se sentía mal, se sentía... El hecho es que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ella queda en libertad y ella se va al norte de Europa a tratar de sanar su experiencia difícil. Ella tenía un diario y ella hacía algunos escritos, empezó a escribir el libro de su vida y ella empezó a predicar la palabra como pastora, formó una iglesia en el norte de Europa. Y ella cuenta que una vez ella estaba hablando del perdón de Dios. Estaba hablando que Dios, así como nos perdonó, nosotros debemos perdonar. Y cuando ella estaba predicando esta palabra, entró un hombre por la puerta de ese pequeño templo y el hombre que entró por ahí pasó adelante y se arrepintió, se arrodilló en el altar pidiendo perdón a Dios y cuando levantó su rostro ella lo reconoció, que era el soldado que la violaba. Y esta mujer, después de estar predicando el perdón de Dios, tuvo una confrontación con su fe a tal punto que ella fue creadora o acuñó la siguiente frase: ¿por qué estamos siempre recordando los pecados de los demás si Dios ya perdonó los nuestros? ¿Por qué estamos siempre recordando los pecados de los demás si Dios ya perdonó los nuestros? Es una cosa tremenda, tremenda. Toda palabra que nosotros enseñemos, Dios nos la va a demandar en el momento de la vida. Vamos a tener que enfrentarnos a una situación en la cual nos damos cuenta que esa palabra no es cháchara, como decimos aquí en Cali. No es mentiras, no es bla, bla, bla. Esa palabra es una palabra que es encarnada en nosotros y tiene que ser vivida. Dios nos va a demandar cada palabra que prediquemos y hablemos. Tenemos que vivirla. Es una manera tremenda. Gloria a Dios. Amén. Qué bendición. Ahora sí, si alguien quiere abrir sus micrófonos o oramos, nos despedimos en esta hora por este estudio y este breve resumen que hicimos de los 3 primeros capítulos. Próxima semana entramos al capítulo 4 de el libro de los Romanos. Amén. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, Amén, pastor, sí, señor. bueno, Así gloria es. a Dios. Gloria a Dios. Terminemos entonces la grabación, Rita, y
Si alguien más quiere aportar.